Retomamos las actividades de la Conferencia Mundial de Ingeniería en Reducción del Riesgo de Desastres con la mesa redonda Experiencias Recientes en Desastres. Saludamos la honorable presencia de los presidentes de la sesión y moderadores, a quienes les solicitamos por favor acercarse a nuestra mesa de honor. Los moderadores de esta tarde son el ingeniero Javier Piqué del Pozo, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y exdecano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, y el ingeniero Otón Lara de Consul Sísmica Ecuador. Aplausos para ellos, por favor. Ambos darán unas breves palabras previo al inicio de esta mesa redonda. Muy buenas tardes. El propósito de esta mesa redonda es compartir con todos ustedes experiencias de sismos que han ocurrido recientemente en otros países y algunas medidas que se han implementado para combatirlo. En esta etapa tenemos tres invitados especiales que los irá presentando la señorita después, y al final, después de las presentaciones, el profesor Lara y yo trataremos de hacer un resumen de las lecciones que nos pueden quedar, si es que eso es posible. Pero esperamos que también con la participación de ustedes se puedan alcanzar algunas inquietudes, como para que los expositores puedan hacer las respectivas evaluaciones o respuestas. Muchas gracias, ingeniero. En este momento les pedimos a todos, por favor, colocar sus celulares en modo vibrador o, en todo caso, apagarlos para no interrumpir las ponencias. Vamos a mencionar brevemente a los participantes de esta mesa redonda. El doctor Eric Mas, de la Universidad de Tohoku, Perú, Japón. El doctor Rubén Borosek, de la Universidad de Chile. Y el doctor Otón Lara, de Consul Sísmica Ecuador, quien también se encuentra como moderador. Cada expositor tendrá 25 minutos para su disertación. Después de las 3 ponencias se dispondrá de 15 minutos para que los moderadores realicen la discusión entre los panelistas. Daremos inicio entonces a esta mesa redonda con la exposición del doctor Eric Mas, profesor asociado en el Laboratorio de Sensores Remotos y Geoinformática para la Gestión de Riesgo de Desastres en el Instituto Internacional de Investigación de Ciencia de Desastres, IRIDES, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Tohoku, desde la cual realiza investigación en modelamiento basado en agentes, simulación numérica de tsunami, simulación de evacuación y sensores remotos para la estimación del riesgo y daño por tsunami. La disertación del doctor Eric Mas gira en torno a la reconstrucción después del sismo y tsunami en Japón del año 2011. Un aplauso para él. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias por la introducción. Buenas tardes. Mi nombre es Eric Mas. Lo que les voy a presentar ahora, la verdad que el profesor Koshimura, el profesor Miura y el profesor Kuroiwa ya han hablado un poco sobre el terremoto de Japón. Yo como peruano no sé por qué estoy hablando del terremoto de Japón, pero en realidad mi experiencia, ya llevo 7 años en Japón. Llegué en 2009 y el 2010 ocurre el terremoto en Chile. Mi primera vez en Chile fue desde Japón a Chile para hacer los estudios de daños después del tsunami en Chile. Y después del 2011 llega el terremoto en Japón. Yo me encontraba estudiando mi doctorado de Ingeniería de Tsunamis precisamente, entonces era para mí un laboratorio en la vida real. Realmente es impresionante, como persona ya, como comentario personal, es realmente impresionante ver el poder de la naturaleza, y es bastante triste poder ver también el sufrimiento de quienes fueron afectados por estos desastres. Yo tuve la oportunidad de ver algunas zonas por turismo, conocer algunas zonas del Japón previo al tsunami, y luego visitar las zonas ya afectadas, y lo cual
realmente marca a uno y le da mucho más motivación para continuar este tipo de estudios, ¿no? Entonces lo que voy a compartir ahora en realidad es un pequeño resumen de cómo está la situación antes, durante y después dentro de lo que es Japón, ¿no? Algunas fotos creo que ya las han visto. Por ejemplo, esto es cerca de Sendai, una ciudad que se llama Arahama. Si ven la ciudad, esta es la imagen aérea de antes en la ciudad. Es una zona bastante plana y aquí se encuentra este edificio que también lo ven aquí, que es el único edificio, digamos, de mayor altura. Esta zona en particular siempre la pongo al inicio porque es un claro ejemplo de cómo este evento superó las expectativas de todo lo que se realizó y se vino realizando con mucho esfuerzo en la investigación y tanto en la reducción del riesgo de desastre en Japón. ¿Por qué? Porque en esta área, por ejemplo, se esperaba un sismo de magnitud entre 7.5 a máximo 8 grados de magnitud, y los mapas de peligro, los mapas de inundación habían sido realizados en función a estos escenarios, y se marcaba una inundación esperada de 500 metros, es decir, aproximadamente hasta este canal, ¿no? Entonces este edificio no se esperaba que sea inundado. Sin embargo, cuando ocurre el sismo, esto sobrepasa las expectativas y esta área fue inundada para aproximadamente 5 kilómetros, es decir, fue 10 veces más de lo esperado. Es decir, no había forma de que alguien esperara que algo así sucediera. Este edificio afortunadamente salvó aproximadamente 500 personas de las 3.000 que vivían en esta área. Aproximadamente 700 fueron víctimas del tsunami. Uno de los problemas más grandes fue aquí la evacuación. Se realizó por vehículo, ya el profesor Kochimura mencionó que la evacuación por vehículo no es recomendable en algunos casos, generalmente en los casos en que se va a generar bastante tráfico. Y eso fue una de las razones. Otras de las razones que también podría compartir con ustedes que se ha observado de por qué hubo bastante daño en una zona en donde aquí el tsunami llegó aproximadamente 1 hora después de ocurrir el sismo. Entonces uno se podría preguntar por qué después de 1 hora todavía existía gente en la zona, ¿no? Una de las razones es porque primero algunos no se esperaban que el tsunami llegue tan grande, ¿no? Quienes estaban fuera de lo que se esperaba ser el área inundable estaban todavía esperando que no sucediera algo tan grande. Y lo otro es porque había tráfico, ¿no? Y otras personas, por ejemplo, ocurría que estaban fuera de la zona inundable y regresaron a la zona peligrosa para recoger niños, personas o familiares, fueron a sus casas, etcétera, y ese demoro de tiempo fue lo que al final les costó la vida a muchas personas, ¿no? Entonces, déjenme hacerles simplemente una idea de cómo es Japón. Tohoku es el área norte, es todo lo que está en verde aquí, que tiene varias prefecturas. Yo quiero que recuerden lo que es Sanriku y lo que es el área plain o el área llana de esta división, digamos. Sanriku es reconocida porque tiene bastantes bahías. Entonces esto, como ya mencionó el profesor Kuroiwa hace poco, esto contribuye bastante a la amplificación de las ondas de tsunami. Y la zona de sur, digamos de Sendai hacia el sur, hasta Fukushima, es una zona llana. Es decir, no hay mucha, la topografía es bastante llana. Aquí la topografía inmediatamente se eleva, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante recordar estos nombres? Porque si vemos un poco la historia de Japón, de los sismos, tenemos aquí un resumen, digamos, de las áreas donde han habido sismos y que han generado algún tsunami o simplemente sismos que han generado bastante muerte. Y aquí aparece, dentro de la historia, aparecen algunos que son, mencionan Sanriku, como por ejemplo el Meiji Sanriku, el Showa Sanriku, que también vimos en la presentación del profesor Kuroiwa, vimos una comparación entre 1896 y 1933 en cuanto al run-up y la altura de tsunami en esas épocas. También existen otros anteriores como el Keicho Sanriku y el Yogan. Algunos se preguntarán cómo es posible saber que en el 869 existió un tsunami y existió un terremoto de magnitud 8.3 o 8.6.
Bueno, en Japón existe bastante registro de la historia. Ustedes saben, de época samurái, incluso mucho antes, hay gente que ya escribe y deja algún registro de esto. Sin embargo, también existe los estudios de depósitos de tsunami, ¿no? Entonces se hacen calicatas, se observa, digamos, cuáles son las capas del suelo, y se observa que dentro de las capas del suelo, en algunas áreas, existen pues registros de que ha habido alguna señal de inundación grande o algún otro fenómeno, como por ejemplo alguna erupción volcánica que ha dejado registros de cenizas, etcétera. Y con eso se puede hacer una datación de más o menos en qué época ocurrió un evento así de esa magnitud grande, ¿no? Ahora, ¿cómo determinamos que sea 8.3 o 8.6? Eso ya es una especie de prueba-error a través de la simulación. Entonces, se determina un escenario, se simula, se observa, digamos, los lugares en donde se observó la inundación por análisis paleotsunami, y con eso se va ajustando la magnitud, ¿no? Entonces, con eso podemos saber más o menos cuál es la magnitud aproximada de eso. Ahora, lo que quiero que observen y quiero llamar la atención aquí es, si se dan cuenta de las magnitudes, en la lista de magnitud no existe en el récord una magnitud 9, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque no existía hasta ese momento una idea de la posibilidad de un sismo de esa magnitud. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto afecta a todas las medidas que se toman después. Para darles un ejemplo, la medida, digamos, ustedes saben que el sistema de alerta de tsunami en Japón es bastante efectivo. A los 3 minutos ya se tiene una primera alerta de tsunami. ¿Cómo es que este sistema funciona? A los 3 minutos, en realidad, se da una primera estimación basado en una base de datos de simulación de tsunamis, pero basado en una lista de escenarios, ¿no? Y si esta lista de escenarios no tiene una magnitud 9, cuando tú tengas tu primera información del sismo, entres a la base de datos, nunca te va a salir un escenario cercano a 9 si en tu base de datos no existe un escenario de ese tipo. Entonces, esa es la razón por la cual la primera estimación de la alerta de tsunami en Japón sucedió mucho menor a lo que realmente vino después. Y eso genera realmente un problema, porque la primera información generalmente es la más importante para la evacuación, porque pasado esa primera información generalmente o no hay más acceso a la información, o es un poco más complicado ya que no hay o servicio fluido eléctrico, o simplemente no hay más interés porque uno está preocupado en otras cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras conclusiones que quiero que observen en esta diapositiva, ¿no? Lo siguiente es cómo estaba Japón antes del 2011, ¿no? Cuando yo llegué a Japón en el 2009, lo primero que me dijeron cuando llegué a Sendai fue: prepárate porque va a venir un terremoto. Es decir, ya estamos hace más de 30 años esperando, dentro de estos 30 años ya ha pasado nuestra probabilidad de que ocurra el terremoto. ¿Y cómo es que saben esto? Bueno, por estudios sismológicos, ellos tienen ya dividido en el área de la fosa o en el área de probables sismos, tienen varias patches o varios lugares en donde posiblemente ocurren terremotos, y cada uno tiene ya una probabilidad, ¿no? De esperarse el terremoto en los próximos 30 años, ¿no? Para esa área de Miyagi, es decir, el terremoto que se estaba esperando, que les mencionaba, 7.5, ya tenía un 99% de probabilidad de ocurrencia, es decir, ya está listo para que ocurra. Pero no era ese el único, es decir, hay otros por acá arriba, 90%, había otro por acá abajo, 90%, es decir, ya habían en otras áreas también la gran probabilidad de que ocurran sismos. Cuando ocurre el terremoto del 2011, ocurre realmente el epicentro en el lugar en el que se esperaba que ocurra el epicentro. Lo que no se esperaba que ocurra es que el epicentro genere también disturbación en otro final. Podríamos decir de alguna manera que el terremoto del 2011 es el conjunto de 3 terremotos, ¿no? Todas estas áreas, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es ya que sí, Japón tiene sismos constantemente, muchos de ellos de magnitudes relativamente bajas, al menos para Japón. Está volando alguien por ahí. Pero llega el momento en que en el 2011, en marzo, llega un terremoto que realmente no se espera. Y como aquí van a ver, hubo un terremoto. Esto es lo que suena. Y creo que debería bajar el volumen.
Ya. Ocurre un terremoto 2 días antes del 2011 y ese es el terremoto que uno piensa era el que se esperaba. Pasados 2 días ocurre el más fuerte y bueno, todo el enjambre de sismos que viene mucho después y uno se da cuenta pues que lo que sucede no es algo realmente esperado. Al final, estos son digamos los datos generales del terremoto, algunos de ellos ya saben. Algo que quisiera observar es, por ejemplo, existe el sistema de alerta temprana de terremotos, es decir, basado en los 4.000 sensores que existen alrededor de Japón, se tiene una primera información de las ondas sísmicas que estiman una probabilidad de magnitudes o intensidades, en realidad, en las áreas, y con esa información primero uno hace lo que en Japón le llaman el kokoro junbi, que es preparar tu corazón, y que te dan unos 8 a 10 segundos para poder, digamos, preparar para que venga la onda más fuerte, ¿no? Este sistema, después viene el sistema de alerta de tsunami, que como le mencionaba, da una primera información de la probabilidad de tsunami, ¿no? Entonces, bueno, el mecanismo yo creo que la mayoría alguna vez lo habrá visto, ya sabe cómo se genera un tsunami a través de la subducción y la perturbación de la superficie marina, genere un movimiento muy fuerte. Eso es lo que se llama un tsunami earthquake, ¿no? ¿Esto por qué lo digo? Porque existe la idea de que siempre que hay un terremoto fuerte va a venir un tsunami, cuando no es un terremoto fuerte no va a venir un tsunami, lo cual no es cierto, ¿okay? Puede existir la posibilidad de que no haya un movimiento muy fuerte y exista un tsunami considerablemente grande, como ocurrió en el 96 en Chimbote, ¿okay? Entonces, la particularidad del terremoto del 2011 es que, y se ha visto, digamos, por los cables de presión y de observación que existen en el fondo marino, si hubiese sido un terremoto de características normales, hubiese posiblemente tenido un registro de esta manera. Pero existe ese pequeño pico que muestra que ha habido un mecanismo un poco diferente. Esta particularidad lo que dice es que tienes ondas con periodos largos y periodos más cortos, lo que al final te genera mayor probabilidad de que en las bahías tengas más resonancia, diferentes tipos de bahías, y al final eso va a generar definitivamente mayor daño, ¿no? Con la simulación de tsunami nosotros podemos observar ese tipo de fenómenos. Voy a avanzar un poco más rápido porque veo que ya quedan 10. Esto es importante, me gustaría que aquí veamos, por ejemplo, más allá de la comparación, el profesor Kuroiwa dio una comparación entre 1896, 1933 y 2011 en cuanto a la altura del tsunami. Acá, en la misma idea, ven que el 2011 es uno de los más grandes en la historia. Sin embargo, si comparamos también en lo que es el porcentaje de fatalidad, es decir, la cantidad de personas que estuvo expuesta a la inundación y la cantidad de personas que fallecieron, se dan cuenta que el del 2011 en realidad no es el más grande, ¿okay? Entonces, para darse una idea, en poner las palabras más simples, tenemos el tsunami más grande de la historia, pero el tsunami que no genera la fatalidad más grande de la historia, ¿no? Y el daño incluso es parecido, es decir, realmente generó bastante daño. Entonces, esta es una primera conclusión, que es algo sucedió bien, ¿no? Hubo algunas muertes, 20.000 personas aproximadamente, pero de alguna manera algo se hizo bien. Durante todos estos años, desde 1933 hasta el 2011, algo se ha hecho bien para que la cantidad de personas que estuvo expuesta no termine siendo afectada. Y bueno, y todo eso es la reducción de riesgo de desastres que ha habido a través de la historia. Esto es un resumen, que esto también ya lo presentó el profesor Koshimura, de los daños en varias áreas del norte de Japón. Aquí pueden ver incluso los daños a nivel económico y a nivel de edificaciones. En realidad, el daño por sismo en las edificaciones no hubo mucho. La mayoría del daño fue realmente por tsunami. Entonces, el fenómeno de tsunami fue el que más daño generó. Aquí, ya como mencionaba el profesor Kuroiwa también, el sistema de agua fue recuperado prácticamente en 10 días, se recuperó el 85% del sistema. Y también el gas también, las tuberías de gas también fue recuperado bastante rápido, pero esto se debe a una política de utilizar tuberías
con sistemas de sismoresistencia, ¿no? Ahora más adelante vamos a ver de qué se trata. Y bueno, y esta es la evacuación. Aproximadamente más de 100.000 personas fueron evacuadas y vivieron en casas temporales, pero poco a poco eso fue pasando a menor, ¿no? Escombros, después del tsunami, genera bastante escombros, entonces es todo un problema después en la recuperación y la reconstrucción, manejar todos estos escombros, ¿no? Yo creo que tenemos buenos planes de respuesta, pero hemos pensado más allá de eso, qué vamos a hacer con todos estos escombros que al final, como menciona el profesor Kuroiwa, ¿qué sucede? Todo esto se lleva y se convierte en un relleno que en el futuro nos olvidamos y termina siendo la base para nuevas construcciones y termina siendo en el futuro más adelante el lugar de mayor riesgo para vivir, ¿no? Se hizo relocación de algunas áreas, por ejemplo el área que les mostraba de Arajama ya no va a ser un área urbana, toda esa área se ha relocalizado, se construyen edificaciones que son de ayuda social. Entonces, a lo largo de Japón, para la reconstrucción en el norte, cada área tiene su estrategia y su política de reconstrucción. Esto se debe porque algunas se dedican, por ejemplo, a la pesca, otras se dedican a la agricultura, ¿no? Otras en realidad no están relacionadas ni con el mar. Entonces, algunos necesitan tener una relación y vivir cerca al mar, otros no necesitan y pueden ser relocalizados. Entonces, lo primero que se hace es un plan a nivel nacional y después a nivel prefectural y después ya a nivel local con la consulta a la población de cómo desean que sea la reconstrucción de su área, ¿no? Se hizo también, bueno, algunas recuperación de áreas que fueron deslizadas por el terremoto, que hubo deslizamiento. El problema del área de la agricultura, cuando entra el tsunami y se queda el agua, es agua de mar, es agua salada, por lo tanto quema todo las tierras. Y lo que era, por ejemplo, campos de arroz, los agricultores decían que no iban a poder obtener la misma calidad de arroz en los próximos 10 años, ¿no? Si es que las condiciones seguían así. Lo que se hizo fue cortar 20 centímetros de la capa de tierra que había sido afectada, lavar la tierra, cultivar un tipo de arroz de otra calidad y a los 2 o 3 años más o menos ya se tuvo un arroz con calidad mucho mejor. Lo que mencionó también el profesor Koshimura y que lo vieron, que era la idea de multiple defense, o sea, defensas múltiples. Se revolvió a reconstruir los muros de contención en las costas a lo largo de todo la costa de Tohoku, que son estos de acá, con un poco más de altura, basado en un nivel de tsunami más recurrente. Y después otro tipo de defensas que ya en algunos casos, por ejemplo, era elevar algunas vías en Sendai. En algunos otros casos, en otras áreas como Natori, por ejemplo, no era elevar la vía, sino era elevar el lugar donde vas a construir tu casa. Es decir, cada vivienda va a tener una plataforma donde a partir de ahí va a construir su vivienda. En otras áreas, por ejemplo, al norte, en Rikusen Takata, son áreas en donde toda el área es elevada a 10 metros. Es decir, se hace un relleno con material de préstamo de 10 metros, más un muro de 15 metros, es decir, son medidas pensadas a una recuperación para 1000 años, ¿no? Se dice que el retorno de este evento es de 600 a 1000 años, entonces la idea de la reconstrucción, en este caso en Japón, fue que esto no vuelva a suceder ni siquiera para las generaciones de aquí a 1000 años. Entonces, como las cosas se van olvidando, mejor de una vez preparamos todo el terreno para que no suceda de ninguna manera. Bueno, esto es lo que les mencionaba de elevar las vías. Aquí es lo que mencionaba, por ejemplo, las tuberías de agua ya estaban siendo reemplazadas por tuberías con resistencia a sismos. Ya había habido un 84% de avance antes del terremoto. Y es por eso que al final el terremoto no llega a afectar demasiado el sistema de agua y alcantarillado. Y después, bueno, se recupera y sigue avanzando el proceso, ¿no? Otras nuevas lecciones que hacen que aparezcan nuevas medidas para ir mejorando todo el sistema de atención
y preparación. Me quedan 3 minutos, así que con esos 3 minutos quiero terminar, no sé si llamarlo lecciones o simplemente comentarios, pero, por ejemplo, el primero es posible, al profesor Koshimura hacía una pregunta, ¿es posible sobrevivir a un tsunami? Y la respuesta fue sí, pero eso es dado que existan herramientas para la detección, para la alerta, ¿no? Para el monitoreo, dado que exista una protección costera razonable y que exista un comportamiento adecuado de evacuación. Es decir, de nada nos sirve tener un sistema de alerta temprana que llegue a tu casa, a tu televisor o a tu teléfono en 3 minutos si no le vas a hacer ningún caso, ¿no? Entonces, esto va, toda tecnología y nueva tecnología va acompañado de un comportamiento, un cambio en el comportamiento y en la cultura de cada uno de nosotros. Lo otro es los sistemas de infraestructura de sismo resistente contribuyeron a la recuperación rápida, ¿no? Contribuyen necesariamente al menor daño, pero también a la recuperación más rápida. Otro es incrementar la resiliencia, no es solo reforzar nuestra ingeniería, nuestras protecciones, tener mejores muros, tener mejores viviendas o ese tipo de ambiente físico, sino también es todo el ambiente socioeconómico, el ambiente de salud, el ambiente de comportamiento y todas las otras dimensiones que generalmente decimos desastres es un problema multidisciplinario, ¿no? Y lo otro es, bueno, una idea que, no sé, la dejo ya a discusión para el futuro, es siempre hacemos assessment del riesgo, ¿no? Hacemos planes de respuesta, ya sabemos cuál es la estimación del daño, tenemos una idea de qué es lo que va a suceder, pero no sucede hasta que suceda, no nos ponemos a pensar cómo vamos a recuperarnos, cómo vamos a reconstruir. Y cuando eso sucede, nos tomamos mucho tiempo y eso genera una incomodidad en quienes fueron afectados, ¿no? ¿Por qué no empezamos a hacer ya escenarios de planes de reconstrucción? Basados en esos escenarios de daño, generamos escenarios de reconstrucción que nos permitan actuar rápido y recuperar rápidamente a nuestras comunidades. ¿Ok? Y eso es todo por mí. Muchas gracias. No, esto es para acá. No. Muchas gracias, doctor Mas. A continuación escucharemos al doctor Rubén Boroschek, profesor asociado del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, quien tiene estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Berkeley. Sus áreas de investigación son evaluación de vulnerabilidad de instalaciones críticas, aisladores base y disipación pasiva de energía, evaluación de daños estructurales, estudios y mitigación de vulnerabilidad de establecimientos de salud, entre otros. La presentación del doctor Boroschek se titula Sismo en Chile, año 2010. Aplausos para él. Adelante, doctor. Buenas tardes. Gracias por tenerme nuevamente aquí en el auditorio. Tengo esto. Ok, como ya estuve en esta posición anteriormente, me voy a ir rápido y la idea de la presentación es mostrar lo que nos ocurrió y la acción que tomamos. La idea es presentarles las dificultades que tuvimos en tomar esas acciones. Y me voy a referir a los últimos 6 años de terremotos. El 2010, 8.8, zona centro-sur, toda esta zona de acá. 2014, 1.8.2 en Iquique, en la zona de acá. Y 2015, 1.8.3 en la zona de acá, que son estas rupturas precisamente que estoy mostrando. 3 sismos de magnitudes 8 y superior en menos de 6 años es una dificultad gigantesca para un país desde el punto de vista social. Desde el punto de vista económico, cada vez que ocurre uno de estos eventos uno pierde una inversión importante
Y es una gran tensión para la comunidad de ingeniería que se ve enfrentada a resolver los conflictos que se generan con esto, pero también una gran oportunidad para evaluar nuestras políticas. Y eso es lo que quiero presentarles desde el punto de vista estrictamente de ingeniería y muy sesgado a la ingeniería civil estructural. Entonces, el terremoto del 2010, ya lo comentamos, es un terremoto el sexto más grande del planeta, con una cantidad de réplicas cercana a las 1000, una de ellas de magnitud 7.6, es decir, una réplica gigantesca que abarca una zona donde está el 80% de la población del país, y por lo tanto afectó a la gran mayoría de las personas que viven en el país, destruyó cerca de 300.000 viviendas, casi todas de adobe y de mampostería sin refuerzo, el último stock que quedaba en el país, y cerca de 10.000 edificios sobre 3 pisos. Si evaluamos estas fotografías que el profesor Luers también presentó, y vemos el desempeño total, diría un ingeniero civil, nos fue súper bien. Pero si le preguntamos a un mortal de la calle, dice, esto es horrible, 300.000 casas destruidas, una pérdida económica gigantesca, ¿cómo puede decir el ingeniero que esto está bien? Bueno, porque el adobe y la mampostería sin refuerzo sabemos que no resiste un terremoto y no tienen mano de ingeniería. Y la verdad es que los edificios que en ingeniería que colapsaron formalmente fueron sobre 3 pisos, eso sí, fueron 5 y solo 1 de altura realmente, que es el que aparece en el suelo acá, y la Torre O'Higgins, por supuesto, que mostró Carr anteriormente. Era un porcentaje del stock muy bajo. Sin embargo, desde el punto de vista de la comunidad, se exigió un cambio. Si solo fallaron groseramente 100 edificios de estos 10.000, ¿por qué fallaron si tenemos 9.900 edificios casi sin daño? Y la exigencia de la comunidad fue: cambien la ley de diseño sísmico y que se prohíba el daño. Y esto iba a pasar a nivel de legislatura. Y nosotros, como Colegio de Ingenieros y Grupo de Ingenieros Estructurales, nos opusimos a establecer legalmente la proscripción del daño, ¿ya? Y nos costó una batalla bastante dura, porque habíamos demostrado que 9.900 edificios no tenían daño, y por los 100 edificios que sí tuvieron daño, íbamos a aceptar escaparnos de la responsabilidad legal, ¿ya? Es decir, hacerlo bien, pero no 100% mal, bien, genera una situación legal muy compleja que logramos sobrepasar gracias a que en la legislatura en ese momento había algunas personas, particularmente unos arquitectos, que entendían la complejidad real de lo que es diseñar contra terremotos. No hay garantías, ¿ya? Aunque pongamos aislación sísmica, aunque pongamos disipadores de energía, de los cuales estoy fascinado porque sé que funcionan y nos ayudan mucho, no son el 100% seguros, ¿ya? No podemos garantizar 100% que no va a ocurrir nada en un terremoto que es el sexto más grande del planeta. Si ustedes ven, las líneas de acá fueron lo que traumó también a la población, y es que no podíamos, como ingenieros civiles, evaluar la infraestructura dañada. No había capacidad humana para evaluar los 10.000 edificios y las decenas de miles de viviendas, puentes, etcétera. Es decir, no hubo recurso humano, y aquí había simplemente una realidad que vive en todos nuestros países. Los ingenieros estructurales activos eran 3.000 en Chile, de una población de 18 millones de habitantes, y no tienen capacidad. Aunque cobrábamos carísimo por visitar un edificio, igual había una escasez puntual de ingenieros. Lo otro que causó trauma es que si ustedes tienen 10.000 edificios sobre 3 o 4 pisos con ascensor, y ninguno de ellos con diseño sísmico, tenemos un problema de que por meses la gente tenía que subir a sus edificios de 15, 25, 50 pisos a pie, ¿ya? Varias veces al día, lo que genera un problema gigantesco. Y en hospitales que perdimos todo el stock nuevo que habíamos desarrollado en ese tiempo,
y que nos tienen hoy en día, 6 años después, con varios hospitales cerrados. Es decir, nos fue muy bien estadísticamente, pero puntualmente muy mal. Entonces, quiero ver la acción, lo que nos ocurrió y que reaccionamos. Daño estructural masivo, no masivo, de estos 100 edificios por una grieta en muros estructurales, en las placas. ¿Por qué? Porque no confinábamos los muros y porque eran muros muy esbeltos, muy delgados, donde no era posible el confinamiento. No es que se robara el dinero, no es que se robara material, no es que los materiales fueran inapropiados. Estaban de acuerdo a planos. Sin embargo, la norma nos permitía eliminar el confinamiento en las cabezas de muro. La acción tomada después de, a los pocos meses, 10, 11 meses de terminado el terremoto, se generó un primer cambio drástico, que es aumentar la demanda sísmica, aumentar los requisitos de diseño, y se impusieron a través de un decreto ley firmado por el presidente que no requiere discusión de las personas. 8 personas participamos en ese grupo, fui uno de ellos, y generamos finalmente un reglamento de construcción muy conservador, que fue muy criticado y que duró un año. Al año siguiente se modificaron y bajaron los sistemas con un grupo de discusión mucho mayor. Es decir, al daño hubo una reacción que a los 2 años, 2012, ya estaba corregido, esperamos, y validado con los terremotos que nos siguieron después. Ninguna de estas discusiones fue fácil. Hay muchas opiniones, habían pocos datos, y cuando hay pocos datos y muchas opiniones, la discusión se vuelve bastante áspera y muchas veces personal, lo que complejiza la discusión. En industria hubo daño, pero no masivo. No quiero... Ya estoy haciendo llover aquí localmente. Bueno, en industria tratamos de hacer un cambio normativo en el 2011, pero como había poca información en industria, el daño industrial, porque era un daño privado y era guardado en forma secreta por las industrias, las discusiones se volvieron personales y no logramos avanzar efectivamente, sino hasta 6 años después. Hoy, el 2016, tenemos una modificación recién de la industria. Y aquí hay que separar 2 tipos de industria. La industria tradicional, desde la fábrica de mermeladas hasta la industria pesada, está adoptando recién hoy una normativa. Sin embargo, la minería, particularmente la minería estatal, hizo un cambio inmediato de su norma a una norma de desempeño, en la cual el diseño se basa en días de paralización, ubicación del daño, costo de la reparación, y el diseñador debe diseñar con esos objetivos, presentarlo al mandante, y el mandante, en función del plazo, costo y la capacidad de adquirir seguros, concreta y aprueba el diseño. Eso está vigente desde el año 2012 en la gran minería de Chile. Esa fue la reacción al problema industrial. Daño no estructural, masivo, la principal causa de pérdida económica y la causa de muchas muertes en el país, ha tenido una lucha muy interesante. La norma se escribió, la 3357, que obliga al diseño de toda componente fijo a una estructura. Sin embargo, hemos tenido una reacción negativa de la mayoría de los instaladores y muchos de los proveedores de componentes, porque además de agregar un costo, requieren una calificación adicional, una certificación, pero lo que es más estricto, una responsabilidad. Queda claro que si hay daño no estructural en los elementos de aire acondicionado, de sistemas eléctricos, de sistema de transporte vertical, ahora son responsables legalmente. Ya en Chile la responsabilidad no es solo civil, es penal, porque si hay muertos o heridos, uno puede ir efectivamente a la cárcel. Muy pocos han ido, casi nadie, pero civiles sí, muchos. Y tenemos ahora una discusión en que esta norma está emitida, pero no es oficial. Es decir, hay una legalidad extraña, precisamente por esta no aceptación de la responsabilidad de los instaladores y proveedores de componentes. Es una dificultad
importante, pero ya está la norma. Y si un privado desea cumplir una norma en Chile, en el contrato de construcción o de diseño se adopta la norma y se vuelve obligatoria. Las normas en Chile pueden ser obligatorias por ley o por acuerdo entre las partes. En puentes ocurrió algo con todo lo contrario. Si ustedes ven la práctica antes del año 1990, era cepas muy rígidas con llaves de corte y trabazones de corte que impedían el deslizamiento de los sistemas y una viga travesaño. Después del año 90, debido a que vinieron muchas concesionarias de países extranjeros no sísmicos, impusieron y los chilenos aceptamos un modelo como el que aparece aquí, en el cual habían unos stoppers o unos restrictores de movimiento lateral metálicos relativamente débiles que generaron la destrucción de casi todas las carreteras nuevas que tenían esa condición, de casi todas, en las zonas de alta intensidad. La reacción a eso fue volver al pasado, simplemente porque todos los otros puentes no sufrieron daño. Es decir, que la tradición antigua chilena era suficiente y la incorporación de nuevas formas de estructuración gracias al mayor poder de cómputo y las experiencias de países europeos, en este caso que realmente no era sísmica, fue un error. Así que se volvió atrás. Y una cosa que sí funcionó bien fue que la aislación sísmica, en los pocos ejemplos que habían pre-2010, tuvieron un comportamiento muy bueno. Ninguno de ellos, ni los puertos, ni los edificios, ni el puente este que está en el centro de Santiago, sufrió daño, a pesar de que tenía un sistema de protección sísmica de $100 cada una de estas piezas, y está entre dos edificios de 22 y 11 pisos, y no se le quebró ningún vidrio. Fueron ejemplos muy buenos que promovieron que la tecnología se utilizara, y gracias, o por desgracia, tenemos muchos terremotos, ahora la hemos validado. Y ya ahora hay más de 100 edificaciones con sistemas de protección sísmica adicional. Nunca hemos dejado de diseñar la estructura con la norma tradicional para proteger la vida. Lo que estamos haciendo es incorporando estos dispositivos para proteger la inversión y en algunos casos, particularmente los hospitales y algunos centros de datos, de información y centros de atención de emergencia, como sistemas que garantizan la operación de la unidad. Incluso que tuvimos la oportunidad de participar en el diseño, ganó el premio de arquitectura en su momento. Es decir, pudimos hacer unos desarrollos muy buenos que cumplían con la parte funcional, estética, y garantizaban o la inversión o la operación del sistema. Y no solo aisladores, también disipadores sísmicos, etcétera, y ya más de 80. Una de las situaciones que está causando este problema es que, de los elementos no estructurales, es que ahora se requiere el diseño para el sistema no estructural. Y ese diseño a veces cuesta, y han aparecido muchos proveedores como Gripple que entregan diseños estandarizados. Pero ha ocurrido un problema adicional, es que mucha gente ofrecía sistemas que supuestamente eran operacionales inmediatamente después del terremoto o durante el terremoto en centrales de generación eléctrica. Bueno, ahora ese discurso ya no nos sirve. Legalmente, si un proveedor entrega información diciendo de que su equipo va a funcionar inmediatamente después del terremoto, no lo puede demostrar por cálculo, tiene que demostrarlo con experimentación. Y eso ha llevado, y las centrales eléctricas es lo clásico, a que ensayemos todos nuestros componentes en Italia y en Europa en general, porque es muy caro en Estados Unidos, y por eso la oportunidad de que el Perú tenga la mesa vibradora que están financiando va a ser excelente, porque va a resolver un problema sudamericano o latinoamericano. Ustedes pueden liderar esto, nosotros no lo vamos a hacer, pero la ley ya está. Ahora, ¿dónde estamos poniendo nuestro dinero? Es en Europa. A mí personalmente me encantaría ponerlo en el Perú y poder asistir a los ensayos que requiero de los sistemas. Pero ya no voy a creer en el discurso del proveedor que me dice
es operacional durante el sismo. Y aquí están los cálculos, como si que los números me fueran a decir de que la corriente va a pasar, que el circuito va a estar integrado, etc. Y lo hemos hecho. Esta es una instalación que hicimos en subestaciones eléctricas de Alto Jahuel, de varias en el sur de Chile, donde pusimos disipadores de energía antes del terremoto y después muchos más, gracias a que funcionaron muy bien, donde esta es una foto después del terremoto en la zona epicentral, donde se colocaron disipadores de energía debajo de los transformadores de voltaje y de corriente y funcionaron perfectamente. Tenemos demostración ahora en el sistema de subestación eléctrica, etc. En la minería estamos introduciendo diagonales no pandeables, diagonales que no requieren el recambio, que pueden resistir varios terremotos. Hay varios proveedores de estas diagonales que están registradas o patentadas y tienen la gracia de ser diagonales tradicionales, pero al estar confinadas en una tubería que está rellena de hormigón o mortero, no se pandean y generan estructuras más seguras, más funcionales, con protección de la inversión, y la minería es la primera que está adoptando este tipo de situaciones. Cambio tecnológico. Una de las falencias que nos ocurrió es que teníamos solo 36 equipos registrando terremotos durante el terremoto del 2010. Para el sexto terremoto más grande del mundo teníamos muy poca información. Gracias, o por desgracia, ya habíamos tenido un proyecto aprobado para instrumentar el país y ya los equipos están instalados, son 480 acelerógrafos que están ahora en el país. El Perú tiene 200 a propósito y están funcionando. Los nuestros no están funcionando. De los 480 están puestos, pero todavía no están en línea y lentamente hemos logrado que estos empiecen a funcionar, y cuando funcionen vamos a tener una red muy robusta. Un producto del terremoto, pero porque el proyecto ya existía antes y simplemente se facilitó gracias a ese terremoto. En el 2014, ya después del 2010, esas son las experiencias del 2010, me quedan pocos segundos, ocurre un terremoto 8.2, tenemos nuestros primeros resultados de registros obtenidos con esta red gigantesca y empiezan a aparecer lo que ahora son sorpresas, pero antes eran realidad, pero no las podíamos reconocer. Por ejemplo, que las aceleraciones son realmente altas, 1G en el terremoto de Iquique, pero con capacidad de daño reducida porque tiene una alta frecuencia. Iquique, esta es la zona donde se registraron el 1.2G. La ciudad en general resistió bien, solo estructuras geotécnicas sufrieron mucho daño, pero en general la edificación bastante bien, excepto la infraestructura que tiene problemas de diseño y de construcción. No es que estamos libres en Chile de robos y estafas, las hay. Y en este terremoto las únicas pérdidas masivas de vivienda fueron en estructuras que no cumplían la norma o se habían robado los materiales. Y eso no lo vamos a cambiar con la norma, ¿ya? No lo vamos a cambiar con buena ingeniería. Eso tiene que ver con fiscalización y la cultura local. 4.000 viviendas fueron destruidas y todas ellas fueron asociadas a 2 empresas constructoras que generaron esas estafas. Una de estas es la que muestro en la fotografía. Y ese terremoto del 2014 hizo la prueba de los primeros edificios construidos con las normas nuevas, sin tener ningún daño. También habían edificios con la norma antigua, tampoco tuvimos daños, pero por lo menos supimos que no nos hemos ido equivocando. El terremoto tan seguido nos ayuda a validar nuestros cambios normativos. 2015, otro terremoto, mucho daño no estructural, quiere decir de que es una necesidad proteger los ascensores, siguen fallando el 80% de los ascensores y problemas de no estructura, cielos caídos, aire acondicionado aplastando sillas y mesas en un comedor. Maremoto, nuevamente, 2015, un maremoto con inundación, con daño y socavación en esta zona, pérdida de vida, y aquí nuevo aprendizaje. Se inundó exactamente lo que se había predicho con los modelos numéricos. Sin embargo, no son obligatorios y no tenemos que hacer cambios. Todavía hay un problema de una lucha entre el valor de la propiedad y la imposición de un reglamento que prohíbe construir. Esa es una situación que no hemos resuelto en Chile y se resuelve localmente. Una de las características de este terremoto es que generó un pánico anómalo. Ocurre en Chile y en Argentina se evacúan hospitales y edificios.
a kilómetros y kilómetros de distancia. Pero no solo en Argentina. En Chile, y no tienen que leer esto, se evacúan. El terremoto ocurre en La Serena, esta es el área, la intensidad 5 llega hasta aquí, y se evacúa desde Iquique hasta Punta Arenas todos estos hospitales. Y aquí ven algunas personas evacuadas con muertos y heridos por una evacuación totalmente innecesaria. ¿Y por qué se evacúan los hospitales? Porque no se quiere equivocar de que la vez pasada no dijimos que evacuaran y murieron 180 personas, ahora es obligación evacuar. Pero eso genera otros problemas. Esto ya fue corregido, pero esto es septiembre del 2015, no es hace mucho tiempo. Y tenemos un problema de organización, estamos sobre reaccionando. Y lo que está ocurriendo ahora es esta necesidad de que yo no quiero evacuar si no hay daño, ¿ya? Entonces, no me pidan evacuar esta torre de 70 pisos, aquí está el procedimiento de evacuación, una persona estaba acá en el piso 63 durante el terremoto, le dicen que tiene que evacuar, pero no por el ascensor, tiene que evacuar por la escalera, y estaba con su madre, como dice aquí, y se demoró 30 minutos en bajar, y estuvo una semana en cama por el dolor de rodillas, ¿ya? Y no había pasado nada en el edificio, ni en el ascensor, pero igual tuvo que evacuar. ¿Por qué? Porque no hay instrumentación de información sobre el sistema. Ahora, hay muchas cosas interesantes. El 1 de diciembre, hace unos pocos días, toda esa inundación que vieron ya estaba corregida. ¿Por qué? Porque se transfiere el riesgo. ¿Cómo transfiero el riesgo y busco capital? A través de seguros. Muchas de estas instalaciones están aseguradas y hacen que la recuperación sea posible. Voy rápido porque me van a echar. Lo último que quiero informarles o comentarles es que este tema de la instrumentación se está volviendo algo cotidiano. Ustedes se toman un avión y saben que está totalmente monitoreado. Bueno, dicen de que uno puede medir la gasolina que le queda en el avión y otras cosas a veces no pasa bien, pero hoy en día nuestros equipos, nuestros vehículos, nuestros aviones tienen sensores que nos informan del estado de salud. Si ustedes ven un Fiat, por ejemplo, y ven el dash o el frontis, está lleno de sensores. Ustedes se subirían hoy en un vehículo que no tenga el marcador de la gasolina funcionando. Bueno, yo lo he hecho algunas veces porque no me quedaba otra, pero el nervio es infinito, o que no tenga un marcador de temperatura. Ahora, si yo les digo que es igual de caro o igual de barato instrumentar un edificio, ¿por qué se suben a un edificio después de un terremoto y no se preguntan si tiene gasolina o es seguro para seguir funcionando y operando? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Simplemente estamos acostumbrados de que es una caja negra, que no tenemos capacidad de información, y eso es falso. Si podemos medir un avión con todos sus sensores, perfectamente podemos hacerlo. Un acelerómetro vale $2, un strain gauge vale $10, un sensor de deformaciones. Por lo tanto, no es lógico no poner todos los sensores posibles que sí tenemos en los vehículos y los aceptamos normalmente. Y aquí me voy a extender un minuto nomás. Hoy en día los sensores son capaces de transmitir en tiempo real lo que está ocurriendo y procesar en tiempo real. No es posible, colocando medidores de presión para socavación, acelerómetros y strain gauge para agrietamiento e inclinómetros para saber si se está deformando una estructura, saber el estado. En menos de un minuto podemos saber esa condición. Y a través de los sistemas de Internet podemos procesar la información en línea y reportar a los usuarios locales cuál es el estado del edificio. Me voy a saltar todas estas porque ya se me acabó el tiempo, pero quiero ser respetuoso. Hoy en día, por lo menos nosotros en mi empresa, además de profesor, tengo una empresa, tenemos un sistema que ya tenemos más de 70 edificios con esta tecnología, ¿ya? En Ecuador, en Perú y en Chile en este momento. Nosotros podemos medir con sensores relativamente baratos el estado del edificio y reportar a través de Internet y recibir en un correo electrónico esa información. ¿Qué es lo que podemos hacer? Saber si ocurrió daño o no. No saber, con muy poco dinero, yo sé que hubo un cambio de estado. Si tengo ya algo de dinero, puedo incluso saber en qué lugar ocurrió el daño. Y si tengo mucho dinero, la verdad que mucho dinero, puedo saber la magnitud de ese daño. No puedo saber las consecuencias del daño. Pero hoy es posible y es cosa simplemente de empezar a instrumentar para tener resultados. Y hay muchos experimentos de eso, pero lo dejo hasta acá porque si no,
No tengo más tiempo ya. Quiero ser respetuoso. Gracias. Y cubre las áreas que están indicadas allí, incluyendo pues, el área de terremotos. Esta secretaría funciona a nivel de ministerio y, en mi criterio, ha hecho dos actividades muy importantes. La primera fue la publicación de la norma de construcción que se llama Norma Ecuatoriana de la Construcción, NEC, y lo hizo junto con el Ministerio de Vivienda. Y hay ya tres versiones, la del 2011, 2014 y la del 2015. Lo segundo que hizo fue la implementación de una red de acelerógrafos que por el momento tiene 60 acelerógrafos, pero para nosotros es muy importante porque son los primeros acelerógrafos que se instalan en el país. Después del terremoto, el gobierno creó lo que se llamó la Secretaría de la Reconstrucción. Y esta secretaría tiene como misión, que también trabaja a nivel ministerial, la misión es construir casas nuevas para los que se quedaron sin casa durante el terremoto, reemplazar las escuelas que colapsaron y ubicarnos. Aquí está la ciudad de Guayaquil. Una rápida visión de todo el proceso sismológico que tenemos en el país, ¿verdad? Sismos entre mayores a 4 y mayores a 6 en la zona costera ecuatoriana. Si uno hace un promedio de los terremotos que han ocurrido en la costa con magnitudes mayores a 7.5, el promedio de presencia de estos terremotos es 20 años. Y esta es una fotografía tomada de el USGS, en donde se muestra la ubicación de nuevo del terremoto, ¿verdad? Las ciudades de Manta y Puerto Viejo, que sufrieron bastante daño. Pedernales está al sur de la zona epicentral y acá está la ciudad de Guayaquil. Los datos son importantes. La magnitud 7.8 fue casi 7 de la noche, la profundidad cerca de 21 kilómetros, la longitud de rotura es alrededor de 400 a 500 kilómetros, se produjo la muerte de 668 personas, los daños llegaron a 3.500 millones de dólares, ¿verdad? Y esos son los datos malos del terremoto. Estos son los registros acelerográficos, no de todas las estaciones, pero sí de las principales. Esto es en Pedernales, ¿verdad? Esto es en la ciudad de Manta, por aquí está Puerto Viejo, y en la ciudad de Guayaquil estos chiquitos están por acá. Bien, esto muestra rápidamente las distancias, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la zona epicentral, 30 kilómetros a Pedernales, alrededor de 170 kilómetros para Puerto Viejo y para Manta, y Guayaquil está a 280 kilómetros de distancia. Las causas principales de los daños son la construcción informal, mucha construcción en donde no hubo ingeniería, fue construido por maestros de obra. No quiero de ninguna manera soslayar la importancia de los maestros de obra, pero a veces no son ellos los que deben construir, sino arquitectos o ingenieros que tengan alguna experiencia. Y también la informalidad en construir sobre un piso o dos pisos, ponerle uno o dos más por alguna necesidad. Esto causó mucho daño a la informalidad. Efectos de sitio, sitios con arcillas blandas, ¿verdad? Hubo, debido al incremento de las cargas verticales, hubo problemas en estas arcillas blandas en las zonas de Manta y Puerto Viejo. También hay zonas con arenas sueltas o con limos sueltos
y agua y se produjo licuefacción. Y en el caso de Guayaquil, según mi opinión, las distorsiones entre piso excesivas permitidas por la norma y la reducción también excesiva de la resistencia de las estructuras para diseño también causó algunos problemas, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y lo mismo en Manta y Puerto Viejo, en donde hubo mucho daño en la mampostería de edificios modernos. Veamos algo de los registros de aceleración. Son los registros en las componentes norte, sur y este-oeste de Pedernales. 30 kilómetros del epicentro, Manta y Puerto Viejo alrededor de 180 kilómetros. Y estos son 3 registros en Guayaquil. El registro en roca, el registro en el suelo blando tipo 1, que yo lo he llamado, y el suelo blando tipo 2. ¿Ya? Se ve la importancia del suelo más blando en la amplificación de la señal con respecto a la roca cerca de Guayaquil. Y esta es la otra componente. Unos datos importantes de relaciones, aceleraciones. Entonces, en Guayaquil, la aceleración máxima fue el 2.8% de la aceleración en Pedernales a 250 kilómetros. En el suelo blando tipo 1 fue 8%, en el suelo blando tipo 2, 12%. Y ya hablando de Guayaquil, la aceleración máxima en roca fue apenas 2.3%. Y las amplificaciones fueron para el suelo blando tipo 1 de 2.8 y el suelo blando tipo 2, 4.2. Es decir que la aceleración del 2.3% pasó como al 9.6% en la zona de suelo blando de Guayaquil. Estos son los espectros de aceleraciones. Aquí se puede ver que esa aceleración del 9.6%, por ejemplo, llega espectralmente al 40%. Esta gráfica de color marrón corresponde al suelo blando tipo 1 y esta es la roca. También es interesante ver el efecto de el suelo blando que hace que el el espectro llegue pues hasta casi 1.8 segundos, ¿verdad? De zona donde hay aceleraciones altas, sobre todo aquí en el suelo blando y también en el suelo blando 1. Y estos son los espectros de desplazamientos que muestran pues para el suelo blando tipo 2 los mayores desplazamientos a un periodo pues aproximadamente de unos 6 segundos. Bien, veamos unas comparaciones y las lecciones de las que les he venido a conversar no se refieren a la presentación de los problemas físicos que hubieron en las estructuras, sino más bien a estos aspectos que son relacionados a la norma, como lo vamos a ver enseguida. Veamos los espectros de aceleración construidos de acuerdo a la norma existente, la norma que actualmente estamos usando para la ciudad de Guayaquil. Se habla del terremoto frecuente, ocasional, raro y muy raro. Esto es como dice la norma, aunque internacionalmente este sería el frecuente, este sería un moderado, este sería el de diseño por el periodo de retorno y este sería el raro. Estas son las probabilidades de excedencia y son las probabilidades de excedencia anual. Entonces los espectros serían estos construidos para la roca tipo B, que es una roca blanda, y para la zona de la ciudad de Guayaquil. Acá tenemos ahora para el suelo blando tipo 1, los espectros también calculados para la ciudad de Guayaquil. Y estos son los espectros del registro para el suelo blando, bueno, de los dos registros, de las dos componentes. Y para el suelo blando tipo 2, estos son los espectros y hay
una cercanía con lo que es el espectro para el terremoto frecuente. Veamos ahora qué pasa cuando empezamos a mirar los factores de reducción de resistencia, que son valores constantes que reducen en todo lo largo por un solo valor la resistencia de diseño. Entonces aquí está el espectro de diseño, ¿verdad? Y para los espectros para reducciones de 2, 4 y 6. Entonces el suelo blando tipo 1 resulta que en este rango de periodos tiene ordenadas mayores que que para las ordenadas espectrales con un factor de reducción de 4 y todavía mayores para factores de reducción de 6. Y este es el caso del espectro o de los espectros para el suelo blando también, pero el tipo 2. Y fíjense lo que ocurre aquí. Esto es reducción de 2, esto es reducción de 4, reducción de 6. Es decir, que si diseñáramos no debería de causar daño, según esto. Y veamos cuál es la filosofía de diseño de la norma. La norma claramente dice que no debe haber daño estructural ni tampoco daño no estructural para el terremoto frecuente. Entonces, si revisamos rápido, entonces veamos qué pasa ahora si comparamos con el terremoto para suelo blando y el terremoto frecuente. Este es el terremoto frecuente, el morado, y estas son las ordenadas del suelo blando tipo 2. Es decir que estas ordenadas son pues algo menores que la del terremoto frecuente, pero mayores al al terremoto de diseño con una reducción de 6. Entonces, en realidad, si vemos como conclusión de esta comparación, si diseñamos para R igual a 4 con el espectro de diseño, tendríamos daño para el terremoto registrado. Si diseñamos para el terremoto frecuente, no habría daño, como se espera. Pero esto implica una contradicción. Y esta contradicción está respaldada por lo que sucedió, que muchos edificios modernos con menos de 25 años de existencia en la ciudad de Guayaquil sufrieron daño muy fuerte de la mampostería. Esto rápidamente, este es uno de los edificios, ¿verdad? Edificios modernos, edificios nuevos, en donde se dañó la mampostería en todos los pisos, ¿verdad? Recuerden que la aceleración máxima fue 0.096 de la gravedad. Este es el modelo de la estructura que se analizó elásticamente. Es un edificio que tiene 12 pisos, marcos, pórticos. El factor de reducción fue 5, que se usó para el diseño, y el periodo de la estructura es 1.8 segundos. Este es el resultado. Estos son las distorsiones entre pisos, ¿verdad? Y aquí podemos ver que la distorsión entre pisos para el registro del terremoto de suelo blando en Guayaquil llegó a 0.018. El límite es 0.020, ¿verdad? Y siendo que la norma implica que no debe haber daño estructural, en realidad ni tampoco daño no estructural, en realidad hubo pues fuerte daño no estructural.
en los 12 pisos. Calibramos cuál debería ser la rigidez de la estructura para que no haya daño en la mampostería. Y esa calibración nos llevó a que la distorsión de entrepisos no debía ser mayor a 0.005, ¿verdad? ¿Qué pasa con la mampostería? La mampostería en su mayoría es un poco informal, ¿verdad? No es de primera calidad la mampostería, y por otro lado, por ejemplo, el ladrillo, como le decimos nosotros, el bloque de arcilla sólido, ya no es colocado de plano, sino de perfil, de tal manera que las paredes son sumamente delgadas, alrededor de 7-8 centímetros. Hicimos un análisis no lineal de la misma edificación, a ver qué pasaba. Y entonces el resultado es que el comportamiento es elástico de la estructura sin mampostería, y viéndolo desde el punto de vista de energía, encontramos que prácticamente toda la energía que entró fue disipada por el amortiguador. Es decir, no daño estructural, como fue. Entonces esto nos lleva a algunas conclusiones. El análisis no lineal muestra, ¿verdad? El análisis lineal muestra el daño en la mampostería con esta distorsión entre pisos y para R igual a 5. Pero si no debería haber habido absolutamente ningún daño, porque las aceleraciones, recuerden, espectrales, son menores a la del terremoto frecuente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Veamos el problema desde el punto de vista de las distorsiones entre pisos y de los factores de reducción de resistencia. Entonces veamos la relación entre la razón de ductilidad y el factor de reducción de resistencia, que es una buena manera de observar esto. Recuerden que el sistema elastoplástico es el que generalmente se usa para el diseño, ¿verdad? Y que si vemos esta geometría podemos llegar a esta ecuación de acá, en donde la razón de ductilidad siempre va a ser igual a la reducción de resistencia multiplicada por esta relación que generalmente es mayor a 1, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos observar aquí? Si pasamos los registros, podemos observar que generalmente el factor o la razón de ductilidad es mucho mayor al factor de reducción de resistencia. Si lo vemos por ejemplo, aquí para un segundo, en el suelo blando, anda pues en alrededor de 20 la razón de ductilidad, mientras que el factor de reducción de resistencia usado para el diseño fue 5, ¿verdad? Esto demuestra que solamente en este pequeño espacio las razones de ductilidad resultan un poco menores a los factores de reducción de resistencia. Es decir que la idea que se generó por allá por los años 80, que el máximo desplazamiento inelástico es igual al máximo desplazamiento elástico, no es correcto. Eso no ocurre casi nunca. Si eso fuera verdad, entonces aquí deberíamos de tener nosotros una línea recta y no todo esto que tenemos acá, ¿verdad? Si los desplazamientos fueran iguales, entonces deberíamos de tener nosotros que el factor de reducción de resistencia R debería ser igual a la razón de ductilidad. No es cierto, aquí lo estamos observando. Lo mismo para roca, fíjese, en la componente este-oeste, pues sí, una buena parte está algo cercano a 5, pero miren la otra componente por donde anda. Muy bien, entonces las razones de ductilidad siempre son mayores, casi siempre son mayores a los factores de reducción usados para diseño, tanto para los 12 registros de suelo blando como para la roca. El otro problema que dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa,
es la reducción de resistencia. Si nosotros hacemos la práctica de diseñar para la demanda elástica y luego bajamos con una reducción, un factor de reducción de resistencia hasta acá, que es lo que hacemos para diseño, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la estructura ha cambiado su punto de excedencia, ya su punto de excedencia no es este, sino este, y por otro lado, al tener el punto de excedencia por acá, estamos aumentando por la razón de utilidad la posible capacidad de desplazamiento inelástico, ¿verdad? Es decir, estamos haciendo un diseño que aparentemente está bien porque estamos reduciendo por 5 la resistencia, pero lo que estamos haciendo es incrementar la demanda de ductilidad. Es decir, que si el terremoto pudiera llevarnos por acá, nos podría llevar a unos desplazamientos muy grandes. Es una verdadera paradoja, porque si nosotros aumentamos la ductilidad, lo cual es bueno desde el punto de vista de diseño, aumentar la ductilidad, pero lo que estamos haciendo es aumentar los desplazamientos. Al aumentar los desplazamientos aumentamos las deformaciones unitarias, y al aumentar las deformaciones unitarias tenemos muchísimo más daño inmediatamente. Entonces, este es otro problema, el uso de estos factores de reducción de resistencia constantes. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos si está bien la utilización de estas distorsiones entre pisos tan grandes que permiten las normas y el daño estructural que se produce con estos factores de reducción de resistencia también excesivos. Entonces, de todo esto vamos sacando algunas lecciones. Bueno, lo primero, evitar la construcción informal, ¿verdad? Hacer más estudios de diseño estructural y prevenir el problema del daño en la mampostería, reduciendo el valor de la distorsión entre piso permitida. Y se encuentra además el vicepresidente del Comité de Organización de la Conferencia Mundial de Ingeniería en Reducción del Riesgo de Desastres, el ingeniero Julio Kuroiwa Oriuchi. En este evento hemos tenido la oportunidad de compartir desde diversos puntos de vista este sensible tema, reducción del riesgo de desastres, que acontece no solo a nuestro país, el Perú, sino a nivel mundial, donde la prevención tiene que prevalecer y ser una prioridad en estos tiempos, dado que el cambio climático está causando más estragos en nuestro planeta. Como profesionales estamos llamados a brindar, aportar y ayudar a reducir en lo posible los riesgos de los desastres naturales que se presentan hoy en día a mayor escala. Este evento ha hecho posible que tengamos la oportunidad de contar con las experiencias y aportes de importantes profesionales de diferentes partes del mundo que nos acompañan en esta Conferencia Mundial de Ingeniería. Para el Colegio de Ingenieros del Perú ha sido y es un honor el haberlos recibido en esta su casa, deseando que su visita a nuestro país haya logrado cumplir con sus expectativas. Thank you all for being here. Sin más preámbulos, daremos pase a la ceremonia de clausura y para ello invito al ingeniero Julio Kuroiwa Oriuchi, profesor emérito de la Universidad Nacional de Ingeniería y vicepresidente del Comité de Organización de la Conferencia Mundial de Ingeniería en Reducción del Riesgo de Desastres, para las palabras de agradecimiento. Adelante, ingeniero, ya está usted. Muchas gracias. Estimados participantes de la Conferencia Mundial de Ingeniería para la Reducción de Riesgo de Desastres. En primer lugar, en nombre del comité organizador de esta conferencia mundial, presidida por el doctor Jorge Abas, expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos los participantes, bien sea en calidad de conferencistas u oyentes, pues
nos ha permitido obtener nuestros objetivos. En primer lugar, gracias al apoyo de todos ustedes, estamos concientizando a los peruanos y sobre todo a los limeños, que frente a Lima tenemos una zona de silencio sísmico. Según el Instituto Geofísico del Perú, por la gran aspereza que existe entre la placa Nazca que se mete debajo de la placa sudamericana, esto podría generar un terremoto de gran magnitud. Han habido 3 estudios, uno por una ONG con la cooperación suiza. En segundo lugar, otro estudio efectuado por INDECI y PNUD, con financiación de la Unión Europea. Finalmente, un estudio efectuado principalmente por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y la Universidad de Chiba de Japón, con financiamiento de JICA. Esto coincide en señalar que de ocurrir un gran terremoto, las pérdidas serían enormes. Eso sería un gran obstáculo para el desarrollo socioeconómico de la nación peruana, que en los últimos 15 años ha sido muy veloz. En cuanto al número de muertes, es muy difícil señalar. Como ustedes saben, esto depende del escenario. ¿Y el escenario qué depende? La magnitud del terremoto, la distancia a Lima, las características del suelo que da intensidad y sobre todo la hora de ocurrencia. Bueno, yo creo que en las diferentes charlas se ha informado que según el Ministerio de Vivienda, como en muchos otros países, el 70% de las construcciones son informales en los asentamientos humanos que rodean Lima por el norte, por el este y por el sur. Además tenemos las zonas antiguas. Nosotros rogamos, sobre todo por lo que citan los asentamientos humanos, que el terremoto ocurra de día. ¿Por qué? A esa hora los niños están en las escuelas, que creo son relativamente seguras, y la gente está trabajando. Si ocurre a medianoche, ahí sí el número de muertos puede ser muy grande. Yo creo que esta es la razón por la cual los directivos de Huerfeo aceptaron que Lima sea la sede de esta conferencia. Y gracias a ellos estamos llegando a las altas autoridades del país. Si ustedes ven la primera página, verán que lo que organiza es el Colegio de Ingenieros, la Huerfeo, la Presidencia, el Consejo de Ministros y su Secretaría para la Gestión del Río Desastre. No hay ningún nombre del comité organizador, solamente esto está en la carátula del libro de resúmenes, porque hemos querido darle un giro netamente institucional. Bueno, hace un poco más de 2 semanas, en este mismo local, se celebró la conferencia APEC. Y un viernes, y hace 2 semanas más 4 días, tuvimos ocasión de estar en Palacio de Gobierno, en ocasión de la cena en honor del señor Abe, primer ministro de Japón. Ustedes saben que en esos ambientes extendidos se pueden conversar. Justamente ahí tuve ocasión de conversar personalmente con el primer ministro, que ustedes saben es la máxima autoridad en la gestión del río Desastre. Yo le dije, mira, te voy a enviar una ayuda memoria cortito, de no más de 3/4 de página, en la cual, si el gobierno terminó el año 10, Vicente García regresó de Chile asustado, y la gestión de riesgo y desastre es de entonces política de Estado. En noviembre del año 12, esa gestión de riesgo de desastre se hizo obligatorio para todos los funcionarios del gobierno central, regional y locales. Entonces, nosotros proponemos que al año 21 este gobierno haga acciones, y como meta no es compuesto lo siguiente: si el número de víctimas va a ser grande, yo creo que capacitar no cuesta mucho, de tal manera que cada peruano sepa enfrentar con éxito las diferentes circunstancias de un escenario, de tal manera que con prontitud y conocimiento puede enfrentar los desastres. Y tenemos ejemplos
En Chile, por ejemplo, por un error técnico, se canceló la alarma contra tsunami. Sin embargo, por la cultura de los chilenos que partió del terremoto del año 1939 en Chillán, donde murieron 30.000 personas, ellos, a pesar de ello, sintieron ¿qué cosa? La onda P, el ruido. Pocos segundos después la onda S, dijeron el terremoto está cerca. Duró más de 3 minutos, la magnitud es grande, por lo tanto puede producir un tsunami de gran altura. Algo parecido sucedió en Kamaishi, en Japón, donde tuvo. Entonces, creo que esta meta se puede lograr tan pronto pase todos los problemas que tiene el gobierno, y nosotros también, con esta organización, le haré llegar nuestra ayuda de memoria. Y el documento irá acompañado por nuestro libro de resúmenes. Quiero pedir disculpas a todos los oradores porque hemos sido un poco exigentes en remitir a tiempo sus resúmenes. Ustedes ven que el libro está completo. Y este documento, que tiene el respaldo de todos ustedes, llegará al primer ministro para que en los próximos 5 años de este gobierno se tomen medidas reales de reducción de riesgos de desastre. Por eso dije que esta conferencia mundial ha cumplido con los objetivos. Y este documento es lo más valioso que está quedando. Gracias a que los resúmenes de varios trabajos están aquí incluidos. Bueno, aquí se trata, los ingenieros acostumbramos a hablar poco. Aquí termino en nombre de Jorge y todos los miembros del comité. Como les digo, ninguno de nosotros figura acá, quizás como autores y nada más, porque este evento es netamente institucional, como debe ser todo el país y no individual. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Julio Kuroiwa. A continuación tendremos las palabras del señor presidente de la World Federation of Engineering Organizations, el ingeniero Jorge Esvitalnik. Adelante, ingeniero. Aplausos para él. Buenas noches. En este momento voy a pasar a presentarles la Declaración de Lima. La voy a leer en inglés. Es la declaración que indica los resultados que nosotros los ingenieros hemos obtenido en las discusiones que se realizaron en estos 2 días hasta hoy. El título de the title of the declaration is Increasing Resilience of Infrastructure vis-a-vis Natural and Man-Made Disasters. The World Federation of Engineering Organizations, WFEO, representing the engineering organizations of more than 90 countries and of 10 international engineering federations, met in Lima, Peru, and agreed to issue this declaration. Considering that, first, as a normal process of the Earth evolution, strong natural events hit the Earth's surface for billions of years. Considering that, number 2, the ongoing climate change increases the destructive power of atmospheric phenomena, both by changing the prevalent weather conditions and by
weakening the protection of populations. Considering that there are human activities like unplanned growth of cities, invasion of dangerous zones, weak and exposed housing, hospitals and schools structures, as well as infrastructures that increase vulnerability and create conditions favoring catastrophic events. Considering that since the start of the 20th century, more than 8 million deaths and $7 trillion US economic damage are the result of natural disasters. Considering also that although the occurrence of strong and potentially harmful natural phenomena can neither be stopped nor managed, the correct application of policies, strategies, and actions can successfully reduce vulnerability and high risks. And considering it is an essential function of professional engineers to contribute to create safer, sustainable, and prosperous societies, we declare, first, disaster risk reduction is a multidisciplinary effort that goes beyond the engineering domain, requiring political intervention for assuring economic resources and establishing adequate priorities. We declare there is a strong commitment of engineering to actively participate in processes leading to avoid loss of life and property and to reduce human suffering due to the damaging effects of natural and man-made hazards. We declare to increase the resilience of infrastructure vis-à-vis natural and man-made disasters. Local scientific and engineering capacities must be strengthened in areas like building techniques, structural design, geology, hydrology, meteorology, fluid mechanics, material science, and economics. We declare engineering ought to continue its progress towards implementation of mitigation and adaptation measures upon the effects of natural and man-made disasters, bearing in mind humanity's quality of life improvement. Signed in Lima on December the 6th, 2016. This is a declaration that we are putting to your consideration. Somete a consideración del plenario la propuesta de la declaración de Lima. Well, having received unanimous applause, this declaration is approved by all of you. Thank you. Muchas gracias, ingeniero Jorge Spitalnik. Antes de proceder a las palabras de clausura, doctor Alba, un minuto, tendremos a cargo del ingeniero Nicola Monda, encargado de las relaciones exteriores del Consejo Nacional de los Ingenieros de Italia, una presentación breve. Lo invitamos al estrado. Aplausos para el ingeniero Monda. Good evening, everyone. I am Nicola Monda. I come from Italy. I am member of Executive Council of WFO
the World Federation Engineering Organization, and I'm in charge of foreign affairs in the Italian Council of Italian Engineers. We had the pleasure today to host the Executive Council of WFAO, and this wonderful convention, very important. We really appreciate it on the risk reduction. Italian Council of Engineers will be the pleasure next year to host the General Assembly of WFAO. And I have now to thank again the President of WFAO, all the Executive Council member, and all the member organization of the World Federation of Engineering Organization, to have given the honor to Italy to host this event. I had some slides, but I can say something without them. And the title, together with the General Assembly, as we have done here in Peru, we will organize a World Engineering Forum, as you have organized on the reduction of risk of the earthquake, anyway, risk reduction. We have the title of the Role of the Engineering in Safeguard of Humanity Heritage. It's a very, very large title, and we have 7, 8 subtitles already we have decided, and I cannot illustrate because I have not the slides. But anyway, we have very important items, and we are working to make up call for papers on so many items and so many subtitles. So I will invite all of you to participate to this event that we have in Rome in the same period of this convention at the end of November and first day of December. And we are starting with call for papers all over the world. I will be very grateful if you will participate to the call for papers. I hope I will be pleasure to host a lot of you in Rome next year. Thank you for your attention. Thank you, engineer. Muchas gracias al ingeniero Monda. A continuación tendremos las palabras entonces de clausura a cargo del señor decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, el doctor Jorge Alba Hurtado. Aplausos para él. Distinguidos miembros de la mesa, ingeniero Jorge Spitalnik, presidente de la World Federation of Engineering Organizations, ingeniero Julio Kuroiwa Oriuchi, co-presidente de esta conferencia internacional, distinguidos asistentes. Hemos llegado al momento de clausura de la Conferencia Mundial de Ingeniería de Reducción del Riesgo de Desastres. Los principales frutos que los ingenieros y pueblos del mundo podrán cosechar de esta reunión se encuentran sintetizados en la Declaración de Lima que acabamos de aprobar hace unos momentos. El texto fue inicialmente propuesto por nuestro comité organizador y ha sido revisado por la Comisión Ejecutiva de la Organización Internacional Mundial de las Organizaciones de Ingeniería. El presidente ingeniero Jorge Spitalnik, al comunicarnos el texto de la aclaración, nos ha transmitido las profundas convicciones y el vivo deseo de todos los participantes de la conferencia para reducir el riesgo de desastres, pensando en primer lugar en las poblaciones más vulnerables de nuestros países, aquellos que por sus condiciones económicas, por el hecho de vivir en zonas de alto riesgo o por ser niños o ancianos, tienen más dificultades para preservar sus vidas y propiedades. Quisiera también hacer una mención en este momento a la participación que ha tenido con nosotros
del presidente de la UPADI, ¿no? El ingeniero José Tadeu da Silva, que ha estado con nosotros el día de ayer y que reconocemos su asistencia y su participación. Nuestra conferencia corresponde a la tradición de los ingenieros de todo el mundo. Nuestra vocación nace del deseo de poner la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo sostenible, que demanda una armoniosa relación entre la sociedad y la naturaleza. En mis palabras de inauguración me permití hacer referencia a los acuerdos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre reducción del riesgo de desastres que fue dada en Sendai, Japón. Además de las palabras del secretario general de la ONU, señor Ban Ki-moon, y también las palabras de nuestro Papa Francisco. Ratifico en esta ceremonia final de clausura que las propuestas y palabras inspiradoras que mencioné al inicio de este evento nos obligan a convertir la Declaración de Lima en un trabajo perseverante y creativo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, los conferencistas, los ponentes, los moderadores, los delegados en general y por supuesto también a los miembros del Comité Ejecutivo de la World Fair. Confío en que los amigos extranjeros que nos han visitado en esta oportunidad se lleven un grato recuerdo de su estadía en nuestro país, que es un país hospitalario y de muy buena gastronomía, como lo deben haber visto. El próximo año se reunirá nuevamente la World Fair en Roma, Italia, como ha sido presentado por el delegado italiano, y desde ahora ya auguro el mayor de los éxitos a la reunión que se celebrará el próximo año. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.